están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver un tema rápidamente, pero también poniéndole todo el énfasis a este tema. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es la Guerra Fría. Esta Guerra Fría da continuidad al último movimiento que vimos, que fue la Segunda Guerra Mundial. Y a pesar de que ya habían terminado estos conflictos armados dentro del mundo, pues surge este conflicto que prácticamente podría ser más que militar, fue ideológico, fue un pensamiento. Vamos a partir de que termina este movimiento armado, que es la Segunda Guerra Mundial, y quedan dos ideologías, se podría decir, muy importantes, como es el socialismo y el capitalismo. Estados Unidos quiere tratar de imponer este pensamiento, dando inicio con un plan. Se supone que era para ayudar a todos estos países tercermundistas, porque nacen tres tipos de países, digamos, las dos potencias, el socialismo, el capitalismo y los países tercermundistas. Entonces, pues generan algunos planes. Por ejemplo, Estados Unidos genera lo que se conoce como el plan de Marshall. Este plan de Marshall involucraba pues un cierto tratado o préstamo que había que hacerle a estos países para que fueran saliendo o fueran desarrollando su nivel económico, pero pues obviamente los ataba a ciertos compromisos ¿cómo se dice?, de comercio hacia estos países potencias. También en el caso de Rusia genera este plan Molotov, que era abarcar o abrazar a todos estos países que quisieran unirse a lo que era el comunismo o socialismo. Entonces empieza una guerra ideológica entre estas dos grandes potencias, donde no nada más fue un pensamiento, sino lo abarcaron ya también a una índole, por ejemplo, deportista. Comienza la guerra espacial, comienza todos los ámbitos. Esta pelea entre estas dos grandes potencias, surgen lo que son las espías. No sé si tú has visto películas o has oído en algunos documentales sobre la KGB, sobre que tenían que estar vigilándose unos a otros, qué hacía Rusia, qué hacía Estados Unidos, y pues ya de corbata se llevaban a todos esos países. Digamos que en el plan de Estados Unidos empieza a surgir este movimiento de la OTAN. ¿Qué es la OTAN? Se había creado lo que era la UNAM, se había creado lo que era la ONU, y 3 años después surge este movimiento o esta organización de la OTAN, que es conocida como Organización del Tratado del Atlántico Norte. Perdón, dije Atlético. Es que con eso de que ya no hay fútbol, pues ya como que me desoriento. No, es Atlántico, perdón. Esta organización pues abarca a todos estos países capitalistas que en primera instancia lo conforman lo que era Estados Unidos y Gran Bretaña, pero que ya a su vez se fueron incorporando Portugal, España, Francia, Italia, Suiza, Alemania, Dinamarca, Islandia, Noruega, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Canadá. Todos estos grupos de países pertenecen a la OTAN y forman, digamos, la parte del capitalismo, donde se les podía dar algún préstamo si alguno de ellos tenía algún conflicto. Era apoyado por estos países que pertenecían a este organismo. Esta carrera, digamos, no nada más ideológica, sino también armamentista, porque tanto Estados Unidos como Rusia estaban tratando de invertir millones en lo que es el sistema armado,
pero por eso surge el nombre de Guerra Fría, porque era la forma en la que tenían que mantenerse para poder medio librar las cosas, puesto que acababa de crearse la Organización de las Naciones Unidas, donde se supone que íbamos a estar todos en paz, íbamos a estar todos tranquilos, pero pues chocan estas corrientes ideológicas y pensamientos que llevan a este conflicto. Un conflicto que termina hasta 1989 y podemos definir como la caída del muro de Berlín en Alemania como símbolo del fin de esta Guerra Fría, no porque tenga algo que ver con Rusia, sino por el hecho de que al tirar el muro, digamos, se vuelve a unir un país que estaba dividido por creencias, por ideologías diferentes, y queda como símbolo esta caída del muro de Berlín, porque logran llegar a un acuerdo, digamos, como de paz de esta Guerra Fría, donde, como podremos decir, se refuerza esa unión. Rusia termina cediendo en algunos aspectos, ya no es totalmente un país socialista, sino que también forma parte ya de este capitalismo. ¿Por qué? Porque el mundo cada día está más globalizado. Lo que pase en un lugar va a afectar a lo mejor de manera indirecta o directa, pero va a afectar a otro país que se encuentre hasta el otro lado del mundo. Porque esta es la parte de la globalización. Entonces podemos tomar en cuenta que esta guerra no precisamente fue a golpes, ¿no? Fue una guerra más ideológica, pero que abarcó todos los sectores, desde lo deportivo, económico, armamentista, entre estas dos grandes naciones. En el caso del comunismo, se crea lo que es el Pacto de Varsovia. Este pacto surge en 1955 y alberga a los países de Estonia, Finlandia, Letonia, Polonia, lo que era Alemania Oriental, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, República Socialista Soviética, y esta parte de que al tener la caída de Berlín y del muro de Berlín y unir a la occidental y la oriental, pues de esta. Perdón si notan a veces el video un poquito más adelantado que el audio, pero pues el equipo cada vez se va descomponiendo un poquito más, porque al tratar de estar trabajando con todas las aplicaciones y todo, pues se retrasa un poquito y a veces sufre algunas pausas. Entonces, al unir esta nación que estaba dividida ideológicamente, pues se genera como símbolo del término de esta Guerra Fría. Ya como te mencioné, una Alemania pertenecía a la OTAN y la otra Alemania pertenecía a este pacto de Varsovia, perdón. Entonces, al unirse esta nación que tenía esos dos pensamientos, tirar este muro, perdón, físico que la dividía. Y de hecho vamos a ver un documental, sería importante que revisáramos esa parte para que vieras cómo las familias un día fueron separadas y que trataban de hacer hasta lo imposible por tratar de tener contacto con sus familiares del otro lado. Voy a buscar un documental que vamos a revisar y espero que te guste. Entonces, esta parte, este tratado, tanto como el de la OTAN como el de Varsovia, pues deja a estos países tercermundistas desprotegidos, en el sentido de que pues muchos de ellos querían pertenecer a algunos lados, otros los metieron, digamos, a fuerzas, y ellos mismos fueron liberándose por estas pequeñas guerras civiles, donde se separaron de estos planes y quedaron en libertad, no porque estuvieran a favor o en contra de estos movimientos, sino por el hecho de que querían ser autónomos, ellos mismos decidir si entraban o no entraban en estos pactos. Entonces, esto parece medianamente lejano, o podrás ver que, eso ya pasó, pero todos estos movimientos,
todas estas situaciones, estos pactos, tratados, tipos de pensamiento van a repercutir en nuestro día a día. Tú puedes ver por qué ahora con el coronavirus China pudo entrar en una situación de crisis y salir casi inmediatamente, ¿no? Y todo esto se debe a sus planes de contingencia, a su organización, a su forma de pensar, su forma de actuar. Entonces te vas dando cuenta por qué Estados Unidos es una potencia, por qué Rusia es una potencia, por qué Europa tiene cierta crisis económica. Todo esto es repercusión de todos estos hechos anteriores que han sufrido estas naciones y por las cuales nosotros tenemos que aprender. Recuerda, nuestro módulo 1, ¿cuál es la importancia de la historia? Nosotros tenemos que ver la historia no como algo que ya pasó. Tenemos que ver la historia como sucesos que nos están enseñando cómo actuar en el día a día. ¿Por qué tenemos ese pensamiento? ¿Por qué tenemos esas libertades? ¿Por qué tenemos esos derechos? ¿Por qué tenemos que cuidar a nuestro país, a nuestras personas? ¿Por qué tenemos que tener la idea de que México es lo mejor que nos pudo haber pasado? ¿Por qué tenemos que tener ese sentimiento patriota o de nuestra nación, digamos? Esta parte la tienes que ver pensando en todos los hechos que han tenido sucesos importantes en otras naciones, en otros tiempos, ver cómo ellos pelearon por su ideología, cómo pelearon por su forma de pensar, algunas podría decir que formas de pensar erróneas, ¿no? Como por ejemplo en el hecho en el suceso de Alemania, esa forma de pensar pues no la comparto, que ahora hay que respetar muchísimo las formas de pensamiento, pero yo desde mi punto de vista pues no la compartía, ¿no? Como una raza superior, pues no, pero sí respeto todas esas ideologías o pensamientos liberales que tienen en México, que tenemos en el mundo, más de este lado. Todavía hay naciones que se centran en el socialismo o en el comunismo. De hecho, hay dos que puedo decirte que más bien quiero que investigues para que veas que todavía hasta ahorita hay ciertas reglas tanto en el internet como en el salir o entrar del país. No es tan fácil como aquí en México, que puedes ir a cualquier lugar o que puedes buscar cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí es difícil mantener un solo pensamiento para todas las naciones y va a generar conflictos, pero lo más importante es que aprendamos como mundo a sobresalir de de estas crisis y de estos pensamientos diferentes que tenemos. Entonces hay que ser tolerantes, hay que ver cómo actuaron esas naciones frente a esas crisis y aplicarlo en nuestro país. No creas que historia universal es algo que nunca vayas a aplicar o que nunca vayas a necesitar. Es importante conocer quiénes son tus abuelos, quiénes son tus papás. Es importante saber tus antecedentes para que vean por qué eres así. Así pasa con todo y así pasa con México. Que saber qué fue lo que pasó en el mundo para saber qué somos ahora y por qué lo somos. Pues muchas gracias por ponerme atención. Recuerda, disculpa que el video esté un poquito más adelantado y el audio se quede un poquito atrás, o más bien al revés, ¿verdad? Pero espero nos veamos en Met. Yo te mando la invitación para que te conectes, ¿ok? Cuídate mucho, gracias, que estés muy bien.